Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de cáncer, de cánceres ginecológicos. De los cánceres ginecológicos más frecuentes, para poder hacer un resumen, para ver cómo tenemos que hacer el diagnóstico precoz, cómo se pueden cuidar, cuáles son los tratamientos principales. Básicamente son 4 los cánceres ginecológicos más frecuentes. El cáncer de mama, sin lugar a duda, que es el que más prensa tiene, el que más escuchamos y muchas veces el que utilizamos para poder hacer que la gente venga al consultorio y le podamos hacer los controles habituales. El cáncer de mama es muchísimo más frecuente en mujeres. El principal factor de riesgo para tener cáncer de mama es ser mujer. De cada 100 cánceres de mama diagnosticados, 97 o 98 se diagnostican en mujeres y solo 2 o 3 se diagnostican en hombres. Tienen una predisposición hereditaria y normalmente están asociados a una variante genética. Esa variante genética puede ser de novo, o sea, puede aparecer en esa persona por primera vez, o pueden ser genes que se transmitan de generación en generación, habitualmente asociados con cáncer de ovario o con cáncer de colon. El cáncer de mama tiene un pico de incidencia, o sea, la mayor cantidad de cánceres de mama que se diagnostican se van a diagnosticar alrededor de los 40 a 50 años, en la perimenopausia, que se conoce ese periodo, o en la menopausia temprana. Y la tasa de sobrevida actual de cáncer de mama es muy buena si se diagnostica de forma temprana, de forma precoz, porque los tratamientos, que son múltiples, que incluyen la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, funcionan muy bien y hace que la sobrevida a 5 años en estadio 1 o en estadio 2 inclusive sea mayor al 90%. Recuerden que el cáncer de mama no se puede prevenir, el cáncer de mama se diagnostica de forma temprana. ¿Y cómo son los controles que tienen que hacerse? A grandes rasgos, en personas de bajo riesgo, tienen que hacer ecografía mamaria anual junto con el control ginecológico anual de cualquier persona. Sus médicos o sus médicas le van a revisar las mamas. Ustedes tienen que hacer el control, el autocontrol mamario, más o menos una vez cada 2 o 3 meses. El médico las va a revisar una vez por año y le pedirá si corresponde una ecografía mamaria, y llegados los 35 años se hace la primera mamografía, que sirve de base, sirve como para tener una ecografía, una mamografía guardada, una imagen guardada, y compararla con la mamografía de los 40 años, que desde ese momento tiene que ser anual. Las modificaciones o las alteraciones entre una mamografía y la mamografía siguiente, la del próximo año, es uno de los signos que se buscan para poder tener sospecha de un tumor. Después hay otras alteraciones que los especialistas en diagnósticos por imágenes van a valorar para clasificar esa mamografía y decirnos si el control tiene que ser en 1 año, si el control tiene que ser en 6 meses o si a veces necesita una biopsia. Una vez que el diagnóstico del cáncer de mama lo tenemos, son los mastólogos, los especialistas en la cirugía oncológica del cáncer de mama. Hay oncoginecólogos que se dedican a eso, y entonces ahí inicia el tratamiento, que se empieza por la cirugía y es completado con la quimioterapia, con la radioterapia y con las terapias de mantenimiento, que algunas se hacen por todo el resto de la vida. Recuerden por favor que tiene una excelente tasa de sobrevida, pero lo más importante es el diagnóstico precoz. Por eso concurran a su médico anualmente. El médico, si valora la necesidad de adelantar algún estudio, lo va a hacer, uniendo eso con los antecedentes hereditarios, con los síntomas que podés presentar, con algún nódulo que se puede palpar. Ahora, si te palpas un nódulo nuevo, si tenés secreción sanguinolenta por el pezón, o si te llama la atención la diferencia de tamaño de una glándula mamaria con respecto a la otra, consulta antes de llegar al año. A nosotros la consulta no nos molesta, preferimos que vengas una vez de más
y no que se atrase el diagnóstico de un cáncer de mama. El segundo cáncer ginecológico en importancia es el cáncer de cuello del útero. Recuerden que el cáncer de cuello del útero en más del 95% de las veces está asociado a un virus que es el HPV. El HPV agrupa, el HPV agrupa a muchísimos serotipos. En la familia del HPV hay un montón de hermanos, un montón de serotipos. Todos esos serotipos no son malos. Los serotipos malignos están identificados. Actualmente hay vacuna para los serotipos más malignos. Hoy la vacuna para HPV es nonavalente, o sea, hay para 9 serotipos diferentes. Hay que ponerla alrededor de los 11 años por ley y es obligación, pero cualquier mujer y cualquier varón se puede vacunar para HPV. Se tienen que colocar 2 dosis. Hoy la OMS acepta una dosis, pero la verdad es que hay que ponerse 2 dosis. Ese es el consejo médico más adecuado. Y después, el control ginecológico anual con Papa Nicolau va a identificar en forma muy temprana las alteraciones precoces producidas por la infección por HPV. Entonces, va a pasar de ser una infección por HPV a un SIL de bajo grado, a un SIL de alto grado, a un carcinoma in situ, y si todo eso no se trata, podrá pasar luego a un carcinoma invasor. Pero desde que hay una infección por HPV hasta que se llega a un carcinoma invasor pasan no menos de 4 años, el promedio son 10 años. Entonces, una persona que se hace el control de manera anual va a encontrar lesiones que son precancerosas. Nosotros tenemos mucho tiempo para poder tratar esas lesiones precancerosas, incluso con cirugías que se hacen con anestesia local en el consultorio. Entonces no se dejen estar, porque es muy importante entender que este cáncer sí se puede prevenir. A diferencia del cáncer de mama, el cáncer de cuello del útero sí se puede prevenir. Primero con la vacuna, después con la protección lógica de una enfermedad de transmisión sexual, utilizando preservativo, teniendo pareja estable y demás. Y si con eso no funciona, con el Papa Nicolau, con la identificación de lesiones precoces, de lesiones tempranas y el tratamiento adecuado, van a evitar la aparición del cáncer invasor, que termina siendo básicamente lo peligroso. El tratamiento del cáncer de cuello del útero, cuando está localizado el cuello, se hace con resección local, que puede ser de diferentes formas, puede ser por LIP, que es lo que utilizamos nosotros en la clínica, pero se puede utilizar láser, se puede hacer una resección con bisturí frío, siempre en forma local. Cuando el cáncer de cuello del útero dejó de estar localizado el cuello del útero y avanzó, se hace invasor, pero en estadio 1 se puede hacer una cirugía de resección completa del útero y de la última porción de la vagina, sería como el techito de la vagina, la cúpula vaginal se llama en medicina. Y esa cirugía, si bien es una cirugía grande, es una cirugía que tiene muy buen pronóstico. Cuando el cáncer ya avanzó un poco más, tiene un tamaño considerable, más de 2 centímetros, y toca bordes de la vagina, el tratamiento que queda es hacer radioterapia y braquiterapia ayudada con quimioterapia. Se llama quimioterapia de adyuvancia, pero el tratamiento es quemar localmente con radioterapia o con braquiterapia para poder tratar ese cáncer. Y eso es mucho más violento, porque la braquiterapia, la radioterapia y la quimioterapia da un montón de síntomas que hacen que la calidad de vida se vea modificada. Independiente de que la sobrevida va a ser buena, la calidad de vida deja de ser buena. Entonces, tienen tiempo, hay que prevenirlo con la vacuna, hay que diagnosticarlo en forma precoz con el Papa Nicolau y con la colposcopía. Bueno, y si eso no funciona, llegarán al tratamiento, que a veces es la resección del cuello del útero y del útero, y a veces radioterapia y braquiterapia. El siguiente cáncer importante ginecológico es el cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es más frecuente en personas menopáusicas, porque el endometrio que se descamaba todos los meses, se perdía con la menstruación, ahora no se pierde, y entonces si hay un estímulo hormonal permanente, hace que el endometrio crezca, y ese crecimiento primero va a ser una hiperplasia típica,
después va a ser una hiperplasia atípica y el 5% de las hiperplasias atípicas van a pasar a ser un cáncer de endometrio. Normalmente son de buen pronóstico, se caracterizan por presentar sangrados intermitentes en personas menopáusicas que no tenían por qué estar sangrando, y cuando uno hace una ecografía observa que el endometrio está grueso, y ese endometrio grueso nosotros lo biopsiamos y da un adenocarcinoma de endometrio que normalmente es de buen pronóstico. La gran ventaja es que como ese cáncer está localizado al útero, sacando el útero normalmente se cura. Es uno de los cánceres ginecológicos de mejor pronóstico porque la cirugía es curativa habitualmente. Existe el cáncer endometrio invasor, pero realmente es muy raro. El último cáncer ginecológico en frecuencia, no en importancia, pero sí en frecuencia, es el cáncer de ovario. Ese por ahí es el más difícil de diagnosticar, es probablemente el de peor pronóstico, porque no da síntomas habitualmente. Cuando da síntomas ya son cánceres grandes y más difíciles de manejar. No hay método de screening, por lo menos no tenemos hoy un método de screening, no tenemos un método para hacerle a la población en general buscando cáncer de ovario. Generalmente en el control ginecológico anual se hace una ecografía transvaginal y en esa ecografía transvaginal se identifica una masa ovárica que en la ecografía del año pasado no estaba, y junto con la valoración de esa masa ovárica se hace un laboratorio donde se piden algunos marcadores tumorales, y si esos marcadores tumorales dan mal junto con una masa ovárica, uno puede sospechar que es un cáncer de ovario. Las características ecográficas del cáncer de mama las conocemos, los especialistas en diagnóstico por imágenes las conocen, entonces nos avisan que tiene alta sospecha de ser un tumor, y ahí nosotros le asociamos este laboratorio que sirve para poder encarar el diagnóstico, que generalmente tiene que ser por videolaparoscopía y biopsia directa. Una vez que se diagnostica el cáncer de ovario, el tratamiento es la histerectomía radical con oforectomía, o sea, sacar el útero, las trompas y los ovarios, y siempre junto con quimioterapia o radioterapia a veces ayudante. La verdad es que es de peor pronóstico, y este laboratorio y esta ecografía que yo les nombro no se puede utilizar de forma genérica para toda la población. O sea, toda la población tiene que ir al control ginecológico, toda la población se tiene que hacer la ecografía transvaginal, pero no para buscar cáncer de ovario, como hacen la mamografía para buscar cáncer de mama o como hacen el Papa Nicolau para buscar cáncer de cuello del útero. No existe un método que se pueda utilizar en la población en general para poder buscar cáncer de ovario. El control ginecológico ayuda a descubrirlo en forma precoz, pero no se puede evitar el cáncer de ovario de ninguna otra manera. En definitiva, hablamos de los 4 cánceres ginecológicos más frecuentes, y puedo parecer reiterativo, pero al final el control ginecológico es lo más importante en todas las etapas de la vida. A los 35, a los 30, a los 35 para cáncer de cuello del útero, a los 35, 40, 45 para cáncer de mama, en la edad posmenopáusica para cáncer de ovario y para cáncer de endometrio. Espero que les haya servido, que les sirva de guía, y por favor hagan los controles anuales, que es la mejor manera que tienen para poder prevenir tener consecuencias graves relacionadas a los cánceres ginecológicos.